Muy buenas noches, estimada docente. Recibo un atento y cordial saludo por parte de los integrantes del grupo 9: Cristian Echeverría, Ángela Constante, Milena Domínguez y Byron Jara. Hoy tenemos el agrado de presentarle a usted nuestra evaluación final titulada Estrategias Neurodidácticas implementada en el cuento de aventura a los estudiantes de quinto año de básica. Este proyecto Neuroplas nace con el propósito de acercar los principios de la neuroeducación y la neurodidáctica a los estudiantes de quinto año de básica mediante una herramienta innovadora y motivadora, un cuento de aventura. A través de esta narrativa buscamos presentar de forma sencilla y atractiva cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos y cómo estas bases científicas pueden ayudarnos a enfrentar retos cotidianos dentro y fuera del aula. Para ello nos hemos planteado el siguiente objetivo general: explorar las metodologías de la neuroeducación y neurodidáctica a través de un cuento de aventura adaptados a la diversidad de estudiantes de quinto año de básica con el fin de contribuir a la solución de diversos problemas en el entorno. Asimismo, nos planteamos los siguientes objetivos específicos: presentar los conceptos claves de las neurociencias de manera accesible y atractiva a través de la trama de un cuento de aventura; demostrar cómo los principios neurocientíficos pueden aplicarse en situaciones educativas específicas dentro de la trama del cuento; explorar las implicaciones prácticas de la neuroeducación y la neurodidáctica para abordar desafíos comunes en el proceso de enseñanza-aprendizaje; fomentar la reflexión crítica sobre la importancia de integrar los avances neurocientíficos en la práctica educativa para mejorar los resultados académicos y el bienestar de los estudiantes; proponer estrategias concretas basadas en neuroeducación y neurodidáctica para resolver conflictos y promover un ambiente de aprendizaje más efectivo y enriquecedor. A continuación, mi compañera Ángela. Hola, muy buenas noches. Les habla Ángela Constante. Hoy vamos a ver la neurociencia, neuroeducación y la neurodidáctica. La neurociencia estudia cómo funciona el cerebro y cómo aprende, pero la neuroeducación aplica estos conocimientos para mejorar la enseñanza. La neurodidáctica transforma esta información en estrategias prácticas para el aula. Debemos de tener en cuenta que entre las tres nos dice que el cerebro aprende mejor cuando hay emoción y motivación. Luego tenemos los principios claves de la neurociencia aplicada en clase. Entender cómo funciona el cerebro ayuda a diseñar mejores estrategias de enseñanza. La emoción es esencial, ya que sin emoción no hay aprendizaje significativo. Luego tenemos el aprendizaje mejora cuando se toman en cuenta las diferentes individualidades de cada estudiante. Después tenemos que la motivación impulsa la atención, la memoria y la participación. Es importante evitar el estrés en el aula porque afecta directamente la capacidad de aprender. Luego tenemos esta pequeña parte de importancia de educar en valores. Educar en valores forma ciudadanos responsables, solidarios y respetuosos. Pero ¿por qué es importante educar en valores? Educar en valores es importante porque ayuda a que los estudiantes aprendan a convivir de forma respetuosa, solidaria y responsable. Gracias a esto se previenen conductas negativas, mejora el ambiente del aula y fortalecen las emociones de los niños, quienes desarrollan la empatía, el respeto y una de las mejor es la convivencia con los demás. Ahora bien, tenemos lo que es las inteligencias múltiples. Vamos a ver como primera tenemos la inteligencia lingüística. Es la capacidad de comprender y usar expresar el lenguaje de manera oral o escrita. Un claro ejemplo es que los estudiantes lean el cuento o una aventura y luego escriban un pequeño resumen de sus propias palabras. Luego tenemos inteligencia lógico-matemática. Está relacionado con la capacidad de razonar, de resolver problemas, analizar patrones y comprender conceptos numéricos. El ejemplo es que los estudiantes ubican los lugares del cuento en un plano cartesiano y calculan la distancia entre ellos. Tenemos la inteligencia visual espacial.
es la habilidad para interpretar imágenes, mapas, dibujos y organizar información visual. Un ejemplo que podemos obtener aquí es que cada grupo crea un mapa mental sobre las emociones del cuento usando colores y dibujos simbólicos. Después tenemos lo que es la inteligencia cinético-corporal, es que implica aprender a través del movimiento, la coordinación y la manipulación de objetos. El ejemplo es que realizan una actividad donde representen una escena del cuento mediante gestos, movimientos corporales. Después tenemos inteligencia musical, que es la capacidad de reconocer ritmos, sonidos y melodías. El ejemplo es que crean un pequeño ritmo o sonido que represente un momento importante que ellos detectaron de un cuento. Luego teníamos la inteligencia interpersonal, que es la habilidad para relacionarse, comunicarse y trabajar con otras personas. He aquí donde los estudiantes trabajan en grupos para analizar las acciones de los personajes. Por último, tenemos la inteligencia naturalista. Es la capacidad de identificar elementos de la naturaleza, clasificarlos y comprender su importancia. Por ejemplo, relacionan los escenarios del cuento con ecosistemas reales. Ahora bien, les paso a mi compañero Cristian. Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Echeverría y hoy les hablaré sobre la planificación y adaptación de la Neuroclass para un grupo diverso de estudiantes de quinto año de Eje B en la unidad educativa Ciudad de Otavalo. Este grupo está compuesto por 28 estudiantes, de los cuales 13 son niños y 15 niñas, con diversas características y necesidades especiales de aprendizaje. En este contexto, se emplean principios de neurociencia y neurodidáctica para mejorar el proceso educativo y adaptarlo a características individuales de cada estudiante, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales, como un niño autista, uno con hiperactividad y uno con trastorno de conducta. De diversidad de estudiantes. En este grupo tiene estudiantes con diversas necesidades que requieren una atención particular. AN, un niño autista, muestra habilidades destacadas en lectura, escritura y operaciones matemáticas básicas, pero es sensible al ruido y prefiere la soledad. Se requiere una rutina constante y estrategias de comunicación claras y directas, con momentos de descanso en áreas tranquilas. MA, niño con hiperactividad. Es enérgico y se distrae fácilmente. Se beneficia de actividades que le permiten moverse y mantener su enfoque. Se utiliza un sistema de recompensas y actividades prácticas que fomenta su participación activa. DM, niño con trastorno de conducta. Muestra resistencia a seguir instrucciones y tiene comportamientos agresivos, especialmente debido a un entorno familiar conflictivo. Se trabaja en su inclusión social mediante actividades colaborativas, técnicas de manejo de conductas y estrechas colaboraciones con el departamento de S. Estrategias para cada caso. Para adaptar la enseñanza y mejorar el aprendizaje de estos estudiantes, se implementan estrategias especiales. Para AN, el niño autista, mantener una rutina consistente en el aula, utilizar imágenes y tarjetas visuales para facilitar la comprensión, fomentar interacciones sociales a través de actividades estructuradas. Para el niño MA hiperactividad, incorporar intervalos cortos de actividades físicas o ejercicios de estiramiento. Dar instrucciones concisas para evitar la sobrecarga de información. Utilizar sistemas de recompensas para reforzar su participación. Para DM, el niño con trastorno de conducta, crear un ambiente de apoyo emocional y seguridad. Implementar técnicas de manejo de conducta y trabajar en colaboración con su familia, fomentar su inclusión social en el aula a través de actividades colaborativas. Además, la neurociencia aplicada en la Neuroclass busca atender cómo funciona el cerebro de cada estudiante, promoviendo un ambiente positivo, integrando las emociones y mejorando la plasticidad cerebral para un aprendizaje efectivo. Nuestra compañera continúa con la exposición. Gracias.
Si nos ayuda activando el micrófono. Ya. En planificación curricular, el tema de esta clase es el cuento de aventura. Es para el año de quinto. Como destreza la reflexión sobre la expresión oral con un uso de conciencia lingüística, léxica, semática, sintáctica y fonológica. Vamos a recrear textos literarios con nuevas versiones de personajes y otros elementos. Como actividad, dar la bienvenida a los estudiantes, explicamos el propósito de la neuroclase, introducimos el concepto de neurociencia en el estudio de responsabilidades del cerebro. Como reflexión, representamos de conceptos básicos de neurociencia. Explicamos las partes principales y funciones del cerebro. Proyectamos un video con el tema de cómo cambiar el cerebro con la lectura. Como recursos tenemos el cuento de Pinocho. Vamos a utilizar hojas, la pizarra, proyecto, lápiz, marcadores, portátil, internet, texto, pinturas y videos de neurociencia. Indicadores de evaluación. Escribimos los textos propios o de otros personajes como las fábulas, poemas, leyendas, canciones, con nuevas versiones y nuevos personajes, ya que implementamos nuevos recursos. La técnica es un organizador gráfico, que va a desempeñar el estudiante como instrumento en la creación de cuentos, basándonos en el mapa conceptual. Siguiente. Eh, Desde la perspectiva de la neurociencia, vamos a guiar una discusión sobre cómo las acciones y las decisiones de los personajes. Vamos a aplicar la aplicación del mapa conceptual cerebro y emocional Vamos a dividir a los estudiantes en pequeños grupos y cada uno va a presentarlo en la clase. Y como cierre, vamos a resumir los puntos principales y y vamos a tomar una reflexión, ¿no? Siguiente. Muy bien, como conclusiones, tenemos que la neuroeducación ha surgido como un campo de estudio cada vez más relevante en la educación, integrando conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se trata de la elaboración de proyectos neuroclase integradores, es crucial que todos los docentes posean ciertas competencias para garantizar su efectividad. Un docente neuroeducador debe comprender los principios básicos del funcionamiento del cerebro en relación con el aprendizaje. Esto implica entender cómo se forman las conexiones neuronales, cómo se procesa la información y cómo puede aplicar estos conocimientos en el aula. Los proyectos neuroclase integradores deben ser diseñados de manera que integren aspectos relevantes de la neurociencia con los contenidos curriculares. El docente debe ser capaz de identificar oportunidades para incorporar actividades que estimulen diferentes áreas del cerebro y promuevan un aprendizaje significativo. Dado que la neurociencia educativa es un campo constante de evolución, los docentes deben estar dispuestos a adaptar sus enfoques y estrategias a medida que surjan nuevas investigaciones y descubrimientos. Es fundamental que el docente pueda comunicar de manera efectiva los conceptos de neurociencia a sus estudiantes de manera accesible y comprensible. Los docentes neuroeducadores que deseen elaborar proyectos neuroclase integradores efectivos deben poseer un conocimiento sólido en neurociencia educativa, habilidades de diseño de proyectos, flexibilidad, habilidades de comunicación y disposición para colaborar de manera interdisciplinaria. Estas competencias permitirá crear experiencias de aprendizaje enriquecedoras que aprovechen el potencial del cerebro para el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Muy bien, estimada docente, esa ha sido la participación del grupo número 9. Muchísimas gracias.